y dije, no estaremos locos, Lucas. Y así es que cuando yo me pongo en modo filosófico, llamo a mi amigo Jorge Yamamoto, que tiene la mente lúcida, psicólogo social, investigador además, y bueno, está aquí sobre cómo somos, qué es ser empático, dónde está. Hace en el 2017 un estudio de la Universidad de Michigan arrojó que nuestro país, el Perú, se situaba entre las 10 naciones más empáticas del mundo. Creo que al día de hoy eso no está vigente. ¿Cómo camina esto de la empatía? Jorge, bienvenido, qué gusto tenerte aquí en la cabina. El gusto es mío, Carlos. Las especies sociales necesitan tener una suerte de cuerpo colectivo. Okay. Y eso requiere no solamente una actitud, sino un hardware. Entonces, los chimpancés, los gorilas, los seres humanos tenemos ese hardware en una parte cercana al área motora del cerebro, más conocida como neuronas espejo. Okay. Entonces, cuando uno observa un chimpancé cachorrito, observa que le están pegando a otro chimpancé chibolo, entonces observa eso en el área visual y rebota a la zona espejo y dirige esos neurotransmisores a la zona del dolor como si le estuvieran pegando a él mismo. Entonces, si nosotros comparamos la activación del chimpancé gomeado con el chimpancé que observa la gomeada, la activación es similar. O sea, logra sentir lo mismo emocionalmente. Exacto, es por eso que cuando hay una película de terror y le están cortando la mano, uno no dice cognitivamente le están cortando la mano, sino uno sufre. O también pasa, por ejemplo, que cuando alguien me puede estar contando una noticia que yo identifique como muy desagradable o dolorosa, a mí, por ejemplo, me impacta en el estómago, me viene un pequeño dolor en el estómago. Exactamente. Y eso es por las neuronas espejo. Correcto. Entonces, ¿qué permitió eso? Que nosotros seamos hardware empáticos con los otros, es decir, que automáticamente tengamos un sentimiento colectivo y podamos hacer un cuerpo colectivo. Entonces, defender al otro, sentir que está yendo mal, que está yendo bien, y eso nos permite vivir como especie colectiva. Sin embargo, hay extremos que empiezan a ser inadecuados para la salud mental. Por ejemplo, hay una característica que no tiene que ser patológica de las personas que se está investigando recientemente y se llama persona altamente sensible, que tiene el chip de la empatía sobredimensionado. Correcto, Entonces el desbalance. Son personas que pueden ver, por ejemplo, a un perrito sufrir y una persona promedio dice, pobrecito el perrito. Estas personas pueden entrar en llanto, resquebrajarse, quedarse pegada con la imagen durante varios días. Eso les permite, por ejemplo, ser artistas sensibles, pero van a sufrir más las condiciones. Paradójicamente, por ejemplo, hay psicoterapeutas que son muy sensibles, les ayuda a comprender a sus pacientes, pero sufren demasiado como efecto colateral. Y en pandemia ha habido un efecto de salud física, salud mental y hasta muerte y cáncer debido a este exceso de procesar el dolor ajeno. Ok, entonces, a ver, lo que vengo escuchando decirte, o lo que yo estoy interpretando es, primero, todos tendríamos que tener la empatía a la mano, en tanto y en cuanto venimos ensamblados con estas neuronas espejo. Pero claro, como toda especie, no todos venimos exactamente igual ensamblados. Hay humanos en la especie que tienen más afinado eso, no sé, o más volumen en esta sensibilidad y les va a jugar en contra. Y me voy a ir al otro lado y con eso la dejo picando para el siguiente bloque. Y también me imagino que hay quienes tienen el espejo nublado. Tal cual. Y no tienen tanta capacidad de hacer empatía, van a sentirse menos afectados por el sufrimiento del otro, pero van a tener como consecuencia mayor exclusión social, mayor dificultad de establecer relaciones más cercanas, o por lo menos va a tener relaciones cercanas con gente menos sensible. Correcto, porque el equilibrio,
estamos buscando el equilibrio, porque la empatía en superávit, como el primer caso, puede convertirme a mí en un salvador, digamos. Entonces me convierto en esta persona que me abandono a mí mismo para salvar a los demás, ¿no? Si está pues eso ya descalibrado. Y al otro lado me vuelvo, y mira, y en déficit la empatía me podría poner a mí en primer lugar, tan en primer lugar que me importa un rábano lo que pase a mi costado. Tal cual. ¡Hala! Exactamente. Pero el tema es un desbalance dinámico, porque en ciertas circunstancias tenemos que subirle el volumen a la empatía y en ciertas otras circunstancias, como salir a la calle en Lima, hay que bajarle la empatía, si no terminamos mal de la cabeza. Correcto. 10 de la mañana con 16 minutos. Estamos hablando de la empatía, esa palabrita tan de moda, tan, ¿no? Bueno, la vamos a desarrollar. ¿Y eres empático, no eres empático? ¿Tú sientes el dolor ajeno en carne propia? ¿Cómo te manejas con eso? Ya volvemos a... ¿Ok? Lo que nos estás diciendo es que todos venimos... O sea, hay neuronas espejo y hay humanos que las tienen en equilibrio, correcto, bien reguladas, empáticos. Hay quienes las tienen desreguladas, digamos, hacia arriba, o sea, demasiado empáticos, y que esas personas terminan sufriendo porque se compran el problema y lo habitan, o sea, habitan el problema del otro, la emoción de la otra persona, la desgracia, ¿no? Y hay quienes las tienen, pues, tienen las neuronas espejo en déficit de pronto, y son los que no sienten nada y les importa un rábano lo que ocurra, ¿no? Tal cual. Y ese lado negativo puede implicar que cuando uno tiene mucho estrés, uno se enferma, y uno, por escuchar mucho estrés ajeno, se puede enfermar. Pero ese es el hardware. También hay virus, ¿no? Claro. ¿Cuál es el virus en el Perú? Que estamos frente a un basureo generalizado, a una discriminación tipo cobollada. Se blanquea, se chinea, se cholea, se negrea, todo. Entonces, cuando ocurre eso, ¿qué pasa? Si nosotros mantenemos la empatía, sufrimos de manera multiplicada. Entonces, automáticamente el cerebro corta la empatía, hay un adormecimiento emocional. Pero si la empatía, si la exclusión, el choleo es agresivo, como lo es en el Perú, se genera ya el animus jodendi, el claro, disfrutar, no aliviarle el mal al otro, sino fastidiarlo. Y esa es la dinámica cotidiana que tenemos en las grandes ciudades del Perú, en contraste con la superempatía de las pequeñas poblaciones rurales, costa, sierra, selva. Jorge Yamamoto tiene múltiples estudios todo el tiempo, es un investigador, está trabajando el tema, por ejemplo, de la felicidad en el país, en los peruanos, que tiene identificado a propósito, a través de su investigación, en qué lugares del Perú la gente es más feliz, cómo nos vinculamos con la felicidad. Y claro, me hace sentido lo que dices de esto de cómo somos como sociedad, porque en principio entonces todos, digamos, habitamos las mismas neuronas, las neuronas espejo. En principio el humano, los seres humanos somos empáticos, venimos instalados con eso, pero lo que nos estás diciendo es que los agentes externos, correcto, en el caso cultural de nuestro país, de esta cultura del basureo que tenemos entre nosotros, ¡pum!, apagan esas neuronas y nos ponen sobre alerta. Henry es de Ancón. Henry, ¿cómo te va? Carlitos Valdós, ¿qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Buen día. Un saludo también a tu invitado, Jorge, ¿no? Sí, así es, Jorge Yamamoto. Sí. A ver, Henry, ¿tú eres empático o no? ¿Tú qué dices? ¿Por tu barrio la gente es empática? ¿Cómo funciona esto? Mira, a ver, yo soy empático, pero empático no significa solucionarle los problemas a los demás. Claro. Cosa que, por ejemplo, mi esposa es muy empática, pero se compra el problema y eso la enferma a ella. ¿Qué es lo que nos decía Jorge al inicio? ¿Escuchaste? Sí, ¿no? Sí, yo lo escuchaba. Y la verdad que es muy interesante lo que él está diciendo, porque, hermano, a ver, yo le digo a mi esposa, y no quiero entrar en este tema de la religión, pero le digo, mira, nosotros somos cristianos. Si tú crees que tú tienes esa carga por esa persona, y la mejor manera que vas a hacer para solucionarlo es presentarle esa carga a Dios. Señor, ¿sabes qué? Esta persona tiene problema, ayúdale. O sea, ¿cuál es el límite? Porque yo no puedo ser tu salvador. Eso es lo que le estás diciendo a tu esposa. Claro. Exactamente, Carlitos. Oye, hermano, te dejo. Siempre un gusto hablar contigo. Henry, gracias. Y muy buen invitado tienes ahí, ¿eh? Gracias. Totalmente. Un crack. Bueno, ¿y qué pasa con eso entonces? Muy interesante.
por investigación, además de por virtud cristiana, como nuestro amigo lo dijo, el tener una cuota de solidaridad y ayuda a los demás brinda felicidad y además brinda equilibrio emocional. Claro. Es un poco egoísta decirlo, pero ayudar a los demás es un antidepresivo y un ansiolítico. Pero hay que hacerlo un poco de buena voluntad. Correcto. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo que juntar sencillo para dar limosna a toda persona que me encuentro en el camino, voy a hacer dos cosas. No me va a alcanzar la plata y segundo, voy a reforzar la mendicidad. Hay algunas personas que efectivamente no pueden tener un sustento y necesitan apoyo, pero se ha estudiado mundialmente que la mendicidad es un gran negocio. Incluso, lamentablemente, se alquilan niños que les dan somníferos que les hacen un daño terrible a su desarrollo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un niño en mis brazos, voy a recibir más limosna porque activo En los semáforos. de manera engañadora el sistema de empatía de los demás. O sea, no en nombre de la empatía, en nombre de la empatía, digamos, en desborde, yo le puedo robar la experiencia de crecimiento a esa persona, a ese otro humano. Destruirle el desarrollo del sistema nervioso porque hay una mafia que está alquilando niños y que les está dando somníferos que son terribles. O, en un grado más moderado, en vez de fomentar la acción productiva, sostenible, estoy reforzando el tema de la mendicidad y en la India, por ejemplo, es un problema nacional. Acá todavía no llega a esa magnitud, pero es un tema que hay que analizar estratégicamente. No sé si estará bien o mal, pero lo importante es señalar que la empatía puede ser objeto de engaño y de decisiones inadecuadas. Un caso es un padre y madre que sobreengríe al niño por empatía, que no sufra como yo he sufrido, que no tenga mayores dificultades, se le está privando a ese niño de la inseguridad que requiere resolución y esfuerzo, que es parte de su maduración. Entonces, la falsa empatía o la empatía mal dirigida puede ser un problema para el desarrollo y para el bienestar. A ver, tenemos mensajes de WhatsApp. Hola, lo leo. Quiero leer el WhatsApp, por favor. ¿Está por aquí? Lo escuchamos, es un... Buenos días, Carlitos. Yo, como siempre, participando en tu programa, Gracias. te felicito. Respecto a la empatía, mira, yo soy una mujer muy sensible, me pongo en el lugar de la otra persona, de verdad. A veces eso también te lleva a la depresión, la verdad es eso. Un abrazo, gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, es Katy nuestra oyente. Y ¿cómo recuperamos entonces la empatía? Porque finalmente si agentes externos nos roban, digámosla, ¿no? Esta manera de vincularnos, ¿no? Porque voy perdiendo la fe en los humanos, es más o menos eso. Entonces digo, no, ya no, pues ya hay... O sea, lo peor que nos podría ocurrir como sociedad, lo peor que nos puede ocurrir y que creo que nos está comenzando a ocurrir es cuando instalamos el a mí que me importa, el a mí que carambas, ¿no? Por decirlo en modo bonito. Me importa un rábano, ahora voy por lo mío y se friegan los demás. Y un microtruco es hacer islitas de empatía y de inclusión. Y en el Perú, especialmente antes de la pandemia, eso estaba muy consolidado. Por eso era una paradoja que tenemos una ciudad tan caótica, pero tenemos un promedio de felicidad relativamente alto. Entonces, vamos creando relaciones familiares y amicales con aceptación, con inclusión, y especialmente relaciones de pareja con una aceptación incondicional basada en valores, pues, porque no vamos a aceptar, tú eres un delincuente, ya me aprovecho de tus contactos. Claro, Entonces, claro.
uno va creciendo y mantiene ese sistema de empatía aceitado y por momentos ya uno se vuelve salvajito en el tránsito, pero uno puede ir generalizando eso, actuando de manera consciente. Es la autorregulación, un área del cerebro que se encarga de observar y manejar todas nuestras reacciones automáticas y la empatía es una de ellas. Por ejemplo, la señora que nos mencionaba cómo la empatía la puede deprimir. Entonces, ese es un mecanismo automático y, por ejemplo, cuando tenemos investigadores que están haciendo trabajos con trabajadoras sexuales que han sido raptadas o personas violadas, sufren mucho porque empiezan automáticamente a decir, pucha, qué culpa porque no me pasó a mí, ¿no? Y qué horrible la vida, pero una técnica muy importante es decir, eso le ha ocurrido a la otra persona y yo estoy aquí para ayudarla. Claro. Es como en el avión, primero ponte la máscara y después pónsela al otro. Y eso no me ha pasado a mí, yo no tengo la culpa y humildemente voy ayudando. Y cuando empiezo a ver, ¿por qué no me pasó a mí que yo tengo la culpa? Volver a cortarlo, es decir, yo estoy ayudando y para ayudar tengo que estar bien. Esa es una técnica que ayuda muchísimo a la empatía dolorosa. O sea, reconocer cuál es mi vínculo de correspondencia con esa persona. ¿Correcto? Es decir, reconozco que es dolorosísimo, pero este vínculo, ¿cuál es la razón de ser? No es que yo también sienta culpa y me latigue, sino apoyarla desde lo que yo sé. Correcto, y sin caer en el cinismo, ¿no? Porque uno ve cosas terribles y uno va pensando, ¿qué granito de arena puedo hacer para aportar a la sociedad? Y basta con no hacer cochinadas, con eso ya ni siquiera hacer una labor social, sino no hacer cochinadas ya es bastante y uno contribuye con la sociedad. Síganlo en Instagram, @Jorge Yamamoto. Síganlo en Instagram, tiene muchísima información de interés. Además me encanta porque temas que tienen que ver con la personalidad, con la genética, con el desarrollo personal, la felicidad. Me encanta esta dinámica de las clases de psicología. En fin, está muy bueno. Sigan a Jorge Yamamoto, catedrático en la Católica, en la PUC. O sea, olvídate, el catedrático acá, en tu Instagram. @Jorge Yamamoto. Jorge, un abrazo, gracias. Un abrazo para ti. Gracias. Muchas gracias. Bueno,